Hola, voy a presentaros 10 coproducciones de este Festival Grec que giran alrededor del cuerpo, el movimiento y la danza, y lo voy a hacer a partir de parejas que tienen alguna cosa en común. La primera de ellas sería la de Ferrer Brothers y Cia con su Orbital y Joan Català con su 5100 metros por segundo. Ferrer Brothers es una compañía para todos los públicos que lleva años trabajando con unos criterios muy coherentes a partir de materiales de desecho y reciclables. Hacen unas piezas que tienen un gran valor no solamente artístico sino también ético. En el caso de Joan Català, seguramente lo conocéis por su anterior pieza Al Palat, que era un solo en el que el público se convertía en el cómplice imprescindible para garantizar la seguridad del artista. Pues bien, en esta nueva propuesta, igualmente radical por lo que respecta a la fisicalidad, también hay un componente de cohesión imprescindible, pero esta vez se trata de una pieza coral y por lo tanto hablamos más bien de una cohesión de grupo, de una necesidad del entramado físico, que hace que más que un creador, para mí es un constructor de cuerpos, Joan Català. Luego vendría otra pareja que estarían unidas por la manera en que han puesto el cuerpo femenino como protagonista de las obras. Por un lado, Alba Sarraute, payasa y creadora de circo, nos presenta una Desdémona, una versión de la obra Otelo de Shakespeare, pero en clave circense y a partir del personaje femenino. Andrea Jiménez, con su Lua, una pieza de flamenco contemporáneo, nos lleva a transitar por un universo femenino donde la corporalidad toma especialmente unas formas arqueadas muy llamativas, y que a través de una coreografía como que trabaja el espejo y la multiplicación, vemos cómo se convierte en un elemento plástico muy interesante. Luego vendrían dos creaciones virtuosas por su organicidad y su emotividad. Serían las piezas de Pau Aran, Lettres d'amour, y de Malpelo, Inventions. Pau Aran ha seguido el dictamen de Pina Bausch cuando estaba en su compañía, que le dijo: tienes que bailar por amor, y este amor a la danza y a lo que sea, digamos, ha seguido siendo una guía hasta, como vemos, el título mismo de la pieza. Si Pau Aran se trasladó a Alemania, habiendo nacido en Barcelona, y se trasladó a Alemania para realizar su carrera, en el caso de Malpelo también hubo un viaje importante, pero fue de la ciudad al mundo rural. Y esto es importantísimo porque ha permitido que sus obras cobren siempre un peso gracias a una temporalidad que no es la de la ciudad, ¿no? Sino que es una temporalidad hecha de decantación, de enraizamiento, una temporalidad mucho más lenta. En Inventions justamente esto es relevante porque se trata de una nueva versión, podríamos decir, una nueva faceta de su trabajo alrededor de la música de Bach, que empezó en el año 2004 con el solo del mismo nombre que bailó María Muñoz durante muchos años por todo el mundo, y que luego la misma compañía no solamente dejó que el solo evolucionara en el cuerpo de María, sino que empujaron para que
transitará otros cuerpos, otras formaciones de intérpretes más numerosas, con músicas más o menos estándar. Y bueno, ahora podremos ver otra más de este diálogo tan interesante que han creado con la música de Bach. Luego vendría una pareja que gira alrededor de la sala Hiroshima, que es una de las pequeñas salas de teatro alternativo más interesantes de Barcelona, y que en ella se dan cita tanto Pau Massaló, que de hecho también trabaja para la sala, y Núria Guiu. Pau Massaló y Núria Guiu además tienen otra característica que los une, y es la importancia del elemento audiovisual. Pau, además de director escénico, también se formó como cineasta, y esto se ve en unas piezas que están utilizando elementos del teatro documental, y que además también juegan con una estética muy cerrada, ¿no? que son piezas autojustificadas plásticamente. En el caso de Núria Guiu, el material audiovisual le sirve de fuente de información, de manera que en un divertidísimo salto mortal lo que hace Núria, y ya ha hecho antes en la pieza anterior Likes, ya utilizó esta estrategia en Spiritual Boyfriends también. Lo que hace es partir de elementos, de cuerpos, digamos, digitales, de cuerpos filmados y transmitidos por las redes sociales, y incorporizar esta información que viene de un cuerpo físico, pasa al digital, y cómo vuelve esta información a su cuerpo real. Finalmente, las últimas dos piezas también tienen como eje vertebrador una sala, el Mercat de les Flors, que es la Casa de la Danza de Barcelona, y se trata por un lado de Marcos Morao, el coreógrafo de la Veronal, y de Pere Faura. Aparte de esto, no tienen nada que ver, de hecho se sitúan en las antípodas estos dos artistas, ya que Marcos Morao ha estado trabajando la especificidad de un lenguaje corporal muy propio, un lenguaje corporal que incluso le ha dado el nombre de Koba, y que consiste en la elaboración de nudos que se hacen y se deshacen, y así convierten el cuerpo en una cosa muy majestuosa y a la vez rarísima, y luego dentro de una estética cuidadísima que roza la normalidad, pero siempre le da un punto de brujería, de extrañez, que lo hace muy reconocible, ¿no? Cuál es la imprenta de la Veronal. Mientras que Pere Faura justamente decidió no transitar el terreno del lenguaje corporal, para centrar su mirada en aspectos más estructurales de la obra escénica, como puede ser la relación entre creador, intérprete, espectador, y hacerlo siempre con mucha inteligencia y con mucho humor. En este caso, en el Requiem nocturno, parte de la figura de Bob Fosse, y también con la idea de muerte, de una muerte física o simplemente de cambio, de traspaso, de fase, que de hecho es donde él también se encuentra, ¿no? Y nos mostrará pues qué pasos habitan el traspaso. Otra vez también podríamos verlo como una mirada a la propia danza, que siempre está desapareciendo cuando se crea, ¿no? Hello, my name is Alba Sarraute, and the show that we are doing, its name is Desdemona, and it's a mix between Shakespeare and circus. The ideal it was how to translate the dramaturgy of the drama of the Shakespeare, Othello,
in circus, and the body and the music and the image and the poetry, and to find which text is important to say and which text we can say with image. It's nothing that we want to say that we are the first, because it's not true, but we want to try to do it in our way, and that's the show that I was trying to do.
وحيدك الخطف لونه 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 وحيدك Amen.
compétition débute au art parallèle. It's showtime, folks. Right off and you're nowhere. They say the women treat you fine on Broadway, but looking at them just gives me the blues. They say that I won't last too long on Broadway. I'll catch a Greyhound.
on